Cada vez que un adolescente abre TikTok, un algoritmo decide qué contenido verá a continuación. Ese sistema no es neutral ya que está diseñado para maximizar el tiempo que pasa un usuario en la red social, analizando su comportamiento para mostrarle contenido cada vez más atractivo y en muchos casos también emocionalmente intenso. El problema de esto es que, en el caso de los adolescentes, ese diseño puede tener consecuencias reales en su salud mental. Porque diversos estudios han señalado que la exposición prolongada a este tipo de contenido puede contribuir al aumento de ansiedad, la baja autoestima e incluso trastornos alimenticios. Frente a este escenario, han comenzado a surgir respuestas desde el ámbito político. Por ejemplo, en junio de 2024, el estado de Nueva York promulgó dos leyes que limitan el uso de algoritmos de recomendación en menores de edad y restringen la recopilación de sus datos personales. Sin embargo, estas medidas plantean un dilema fundamental. Aunque la intervención puede proteger a los adolescentes, esta misma intervención también podría limitar la libertad de expresión y la autonomía de las plataformas digitales. En ese contexto, surge la pregunta central de esta investigación. ¿Hasta qué punto deberían los gobiernos intervenir en el diseño de los algoritmos de recomendación para proteger la salud mental de los adolescentes? Ah, para analizar este caso, voy a utilizar tres conceptos centrales del curso de Sociedad Digital. Primero, sistemas. TikTok no es una aplicación cualquiera, es un sistema técnico que aprende de cada segundo que pasamos viendo un video. Segundo, poder, ya que detrás del sistema hay una pregunta de poder. ¿Quién decide qué contenido llega a millones de adolescentes cada día? Y también podemos decir que el que maneja este algoritmo y el que lo diseña tienen el poder para poder manipular a las personas que visualizan los videos. Y tercero, valores y ética. Ahí es donde entra la tensión entre el bienestar mental de los adolescentes y la libertad de expresión y de innovación de empresas. Estos tres conceptos van a aparecer una y otra vez a lo largo de mi análisis. Mi primera fuente es la perspectiva sanitaria de la Organización Mundial de la Salud de Europa. Esta es la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Su informe del 2025, desde la perspectiva sanitaria, la OMS documenta la relación entre el uso prolongado de redes sociales y síntomas de ansiedad, depresión y bienestar. Y además una caída en el bienestar general de los adolescentes. La fortaleza de esta fuente recae en que tiene autoridad internacional y se basa en evidencia científica, pero también tiene una limitación que debemos considerar. Sus recomendaciones pueden ser difíciles de implementar de manera uniforme, ya que debido a que cada país tiene su propia capacidad institucional, su propio marco legal y su propia manera de enfrentar esos problemas en los adolescentes. Mi segunda fuente es una perspectiva científica, publicado en JMIR Mental Health en 2022 de Shannon et al. Este estudio propone algo clave para entender el problema como un sistema, ya que la fuente plantea a TikTok como un bucle de retroalimentación emocional. Esto funciona de la forma de que el usuario interactúa con el algoritmo selecciona un contenido, ese contenido genera una emoción y esa emoción entra en el algoritmo para mandar una nueva recomendación. Y este ciclo, como deja en evidencia la fuente, se repite miles de veces al día. La fortaleza aquí es que, es que este contenido, eh, la fortaleza aquí es que se basa en una evidencia empírica real, pero como buenos investigadores podemos reconocer el límite, ya que la correlación no implica una causalidad directa. El estudio muestra un patrón, no una prueba de que el algoritmo cause la ansiedad. Como siguiente fuente, tenemos la perspectiva política. Mi tercera fuente es un comunicado del Consejo de la Unión Europea de 2025, y aquí el concepto de poder entra con más fuerza. Desde una perspectiva política, el Consejo propone auditorías externas a los algoritmos, una mayor transparencia sobre cómo funcionan y herramientas para el control parental.
La gran fortaleza de esta fuente y valor es su viabilidad política, ya que esta fuente se basa en medidas que un gobierno realmente puede aplicar. Pero además debemos considerar que tiene dos límites importantes. Los intereses económicos de las plataformas, que van a resistir cualquier regulación, obviamente porque no les conviene, y lo que se conoce como la regulation shopping, que ocurre cuando una empresa traslada sus operaciones a un país con leyes más permisivas. Como siguiente, podemos presentar nuestro análisis. Con estas tres fuentes ya se puede realizar un análisis simple pero directo. ¿Quién gana y quién pierde si los gobiernos regulan el algoritmo de TikTok? En mi perspectiva, ganan los adolescentes, ganan las familias y gana la salud pública en general. Y pierden al menos o sienten un poco el impacto de las leyes reguladoras, las plataformas, los anunciantes y los modelos de negocio que dependen de que sigamos viendo la pantalla el mayor tiempo posible. Esta balanza no está desequilibrada por accidente. Hoy el diseño del algoritmo favorece casi siempre al segundo grupo. Presentamos el dilema ético, que es la protección versus la innovación. Por un lado tenemos la salud mental, la seguridad y el bienestar juvenil. Por el otro tenemos la innovación tecnológica, la libertad y la expresión. Este es exactamente el tipo de tensión de valores y ética del que hablábamos al inicio de mi presentación. No es un problema con una respuesta directa, ya que no se trata de elegir un lado y olvidar el otro, sino de encontrar un balance real entre las dos perspectivas. Ah, tenemos la respuesta a la siguiente pregunta a partir del análisis realizado de las fuentes. La pregunta es, ¿hasta qué punto deberían intervenir los gobiernos? En mi perspectiva, bueno, mi respuesta también se apoya en los tres pilares que hemos analizado. Primero, podemos hablar de la transparencia algorítmica. Las empresas deben sí o sí explicar en términos entendibles cómo funciona su sistema de recomendación. En segundo, yo recomiendo auditorías independientes, como expertos externos, no la propia empresa, para poder revisar el algoritmo. Y tercero, la protección de datos. Los datos de los menores no deberían utilizarse para entrenar sistemas que los mantengan enganchados. Pero también eso no significa control total ni tampoco censura, ya que el objetivo no es proponer que el gobierno decida qué contenido puede o no puede ver un adolescente, sino reglas sobre cómo se diseña el sistema del algoritmo y cómo estos pueden afectar. Uh, Siguiente tenemos las tendencias emergentes. Este no es un debate o bueno, una pregunta centrada solamente en las leyes promulgadas en Nueva York. Es una tendencia global. La Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia ya están cada uno de una manera distinta avanzando hacia una mayor regulación de las plataformas digitales. La dirección del cambio desde el auge de TikTok en 2020 por la pandemia hasta actualmente en 2026 es clara, ya que cada vez más países están dispuestos a decirle a las grandes empresas tecnológicas que la autorregulación ya no es suficiente. ¿Cómo podría evolucionar este problema si no proponemos formas correctas de arreglar el algoritmo? Primero, una inteligencia artificial más responsable en su diseño. Segundo, si aplicamos las recomendaciones hacia el desarrollo del sistema, podríamos tener algoritmos explicables, capaces de decir por qué recomiendan cierto contenido. Y tercero, auditorías automáticas que revisen el sistema todo el tiempo, no solo cuando haya un escándalo o cuando haya una problemática. Y cuarto, normas internacionales que controlen el sistema, porque una plataforma como TikTok no respeta las fronteras y la regulación tampoco debería hacerlo. Por último, como conclusión, quiero cerrar con la idea que resume toda mi investigación. El problema no es solamente cuando
cuánto tiempo pasan los adolescentes en TikTok, sino quién decide qué contenido ven. Por eso, mi conclusión es esta. Los gobiernos deben intervenir de forma estratégica mediante transparencia algorítmica, auditorías independientes y protección de datos, buscando siempre un equilibrio entre el bienestar del adolescente y la innovación tecnológica.